Ok, jóvenes, ¿cómo están? Ya, regresamos de receso. Ok, bien, estábamos justamente, ¿no? Todo lo que vamos a hablar ahora va a ser como una base para tener fundamento cuando hablemos de problemas reales, como por ejemplo el calentamiento global del planeta. Entonces, un problema eh, que muchos no reparan, hablan de pandemia, hablan de otras cosas que son también importantes, urgentes. Sin embargo, el problema mayor nadie se está dando cuenta. Al igual que, por ejemplo, en Lima hay un silencio sísmico de hace mucho tiempo y nadie hace caso, bueno, es un tema muy abierto, jóvenes. Entonces hay que tener conciencia y ojalá que este curso también ayude a tener conciencia. Vamos a hablar entonces, jóvenes, de calor primero. ¿Qué es el calor? Como acá lo indica la diapositiva, este calor es una forma de energía, ¿de acuerdo? Y este calor se va a deber a dos causas. Primero, a la variación de temperatura. Segundo, a un cambio de fase. Cuando hablamos de cambio de fase, recuerda tu clase de química, habían tres estados en la materia: estado sólido, líquido y gaseoso. Cuando hablamos de cambio de fase, es la transformación de una sustancia de estado sólido a estado líquido, o de estado líquido a estado gaseoso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? A eso nos estamos refiriendo con cambio de fase. Pero vamos a ir siempre de menos a más, jóvenes. Las unidades del calor son las calorías. Estas son sus unidades antiguas. ¿De acuerdo? Son unidades de energía. Pero cuando hablamos de calor, hablamos de energía. Y como esa energía también se mide o se puede medir en joules, en las unidades del sistema internacional. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, lo que es útil saber es la equivalencia o cómo transformar las cantidades de calor en joules a calorías. Entonces vamos a tener en cuenta esta equivalencia de un joules equivale a 0,24 calorías. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner pequeños ejemplos para ver esa transformación. ¿Qué te parece? Ejemplo, ¿a cuántos joules equivale a 48 calorías? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar acá 48. Acá colocamos calorías. Y lo que vamos a hacer es utilizar esta equivalencia, ¿de acuerdo? Entonces, un joules equivale a 0,24 calorías. Lo vamos a colocar en forma de fracción, como si fuese una fracción. Entonces, voy a colocar aquí un joule entre 0,24 calorías. Si te das cuenta, acá hay una equivalencia. O sea, este es equivalente a este. Como un joule, es equivalente a 0,24 calorías, este es como si fuese un 1. ¿De acuerdo? Es como si estuviese multiplicando A entre A. Se cancela el A y solamente te queda un 1. ¿Me entienden, jóvenes, la lógica? Ahora, hemos puesto las calorías en el denominador para que se cancele con las calorías que están en el numerador del otro lado. ¿De acuerdo? Caloría se cancela con caloría. Y te queda 48 entre 0,24. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, operando esto es igual. Acá sería 200, ¿cierto? 200 joules, en este caso sería. Unidades, los joules. Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo todos con esto? ¿Sí? ¿Qué dicen, jóvenes? No los leo. Todo claro, profesor. Ok, jovencito, ya terminó el receso. Inclusive hemos dado 5 minutos más de receso, por favor. ¿Sí? Ya. Otro ejemplo. ¿A cuántas calorías equivale 0,5 joules? Entonces, este es el caso inverso, ¿de acuerdo? Vamos a ver el caso inverso. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos 0,5 joules. Y vamos a ver a cuántas calorías equivale en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, vamos a usar esta misma equivalencia, solamente que en este caso, como yo quiero convertir a calorías, entonces voy a tener que esta fracción invertirla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar esta misma equivalencia, pero invertida. 0,24 calorías
entre un joule. ¿De acuerdo, jóvenes? Lo mismo. Si te das cuenta, joule con joule se cancela y sería 0,5 por 0,24. ¿De acuerdo? Y eso es 0,12. Sería 0,12 unidades calorías, como tú te puedes dar cuenta, porque los joules se cancelan. Entonces, jóvenes, de esa manera nosotros podemos transformar en energía de joules a calorías y de calorías a joules. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ese es el primer paso que vamos a hacer. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora hablemos de la temperatura. Habíamos dicho de que el calor es una forma de energía que se presenta por dos causas, ¿no? Las acabo de mencionar. Pero entonces, ¿qué es la temperatura? Si el calor es energía, ¿la temperatura es calor también? Esa es la pregunta. La respuesta es no. La temperatura es otra cantidad física, totalmente diferente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es temperatura? Como dice la diapositiva, magnitud física escalar, o sea, se mide con números, ¿de acuerdo? Y mide el grado de agitación molecular en una sustancia. Entonces, si uno tiene una sustancia y sabe que está compuesto de moléculas, cuanto, cuanto esas moléculas más se agiten, entonces esa sustancia tendrá mayor temperatura. Y lo contrario también sucede. Entonces, a mayor agitación molecular, mayor temperatura. ¿De acuerdo? Y lo contrario, a menor agitación molecular, menor temperatura. Entonces, esa sería la noción de temperatura. ¿De acuerdo? Está relacionado con ese grado de agitación molecular. O sea, con la energía cinética promedio de las moléculas de una sustancia. ¿De acuerdo? Pero nos quedamos con el grado de agitación molecular. ¿De acuerdo? Ahora, esta temperatura se mide en ciertas unidades. Las más usuales son cuatro. Son los grados Celsius, los grados Kelvin, se representa con la letra K, los grados Fahrenheit con la letra F y los grados Rankine con la letra R. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esas son las unidades para la temperatura. Claro, uno puede inventar otras unidades de temperatura. Claro, uno puede inventar su propia unidad de temperatura, no hay problema. Sin embargo, estas son las aceptadas, son las más universales, ¿ok? A continuación, jóvenes, vamos a ver la equivalencia que hay entre esas escalas de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros habíamos dicho de que tenemos temperatura en grados Celsius, representado con la letra C, acá lo estamos representando con la letra C, en grados Kelvin con la letra K, en grados Fahrenheit con la letra F y en grados Rankine con la letra R. ¿De acuerdo? Ahora, yo no sé la equivalencia entre grados Celsius, Kelvin, Fahrenheit y Rankine. Sin embargo, lo que nosotros debemos saber es lo siguiente. ¿A qué temperatura o cuál es la temperatura de fusión del agua para las cuatro escalas de temperatura? Por ejemplo, la temperatura de fusión del agua. Profesor, ¿qué es fusión? Ustedes dirán. Fusión es el proceso cuando el agua, en este caso, está de estado sólido, pasa a estado líquido. O sea, mejor dicho, cuando el hielo se derrite a la temperatura en donde el hielo se derrite, a eso se le llama temperatura de fusión. ¿De acuerdo? En el caso de grados Celsius, la temperatura a la cual el hielo se derrite es a 0 grados Celsius. Ahora, si hablamos de otras escalas de temperatura, en grados Kelvin será 273, grados Fahrenheit 32, grados Rankine 492. A esa temperatura, en esas diferentes escalas de temperatura, el agua, en este caso el hielo, se derrite. O sea, si tú tienes un cubito de hielo, ese empieza a derretirse, ¿ok? O, en otras palabras, esa será la temperatura de fusión del agua. Ahora, ¿cuál será la temperatura de ebullición del agua? Es cuando el agua empieza a evaporarse, empieza a volverse vapor, ¿de acuerdo? En grados Celsius esto ocurre a 100 grados, en grados Kelvin a 373 grados, en grados Fahrenheit 212 y grados Rankine 672. Entonces, jóvenes, con esta información, temperatura de fusión del agua,
para las 4 escalas de temperatura. Temperatura de ebullición del agua, para estas 4 escalas de temperatura también. Con esta información nosotros podemos encontrar equivalencias entre estas 4 escalas de temperatura. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Como ustedes han podido observar, acá estamos colocando las escalas de temperatura en grados Celsius. Acá va de 0 hasta 100, en orden ascendente, ¿cierto? En grados Kelvin, en orden ascendente, de 273 hasta 373, y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar una línea aquí que me indique una temperatura entre 0 y 100 grados Celsius. Entonces aquí nosotros no sabemos qué temperatura será. Acá será C grados Celsius, no se sabe. K grados Celsius tampoco se sabe. F grados Fahrenheit tampoco se sabe. Y R grados Rankine. Entonces, jóvenes, aquí tenemos esa temperatura que es totalmente arbitraria. ¿Ok? Excelente, jóvenes. Ahora, ¿qué hacemos en este caso? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar semejanza o proporcionalidad de segmentos, en este caso. Por ejemplo, este segmento pequeño de 0 a C es el segmento más grande de 0 a 100, como el segmento pequeño de 273 acá es el segmento más grande de 273 a 373. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Lo siguiente. El segmento pequeño C de 0 a C. ¿Cómo calculo la longitud de ese segmento pequeño de 0 a C? Simple, resto C menos 0. Sería C menos 0. Todo esto entre el segmento más grande, sería de 0 a 100. ¿Cómo calculo la longitud de 0 a 100? Sería 100 menos 0. ¿De acuerdo? 100 menos 0. Entonces, ahí tenemos, jóvenes. La longitud de ese segmento pequeño, de 0 a C, es a la longitud del segmento más grande, de 0 a 100. Ahora, al otro lado, lo que vamos a hacer es igualar y vamos a hacer lo mismo para las otras escalas de temperatura. A ver, este segmento pequeño, de 273 acá, ¿cómo se calcularía la longitud de ese segmento pequeño? Sería de la siguiente manera. K menos 273, ¿ok? Entre la longitud del segmento más grande, sería, en este caso, del segmento más grande, profesor, ¿de dónde a dónde? De 273 a 373. O sea, sería 373 menos 273. 373 menos 273. Muy bien, jóvenes. Y ese procedimiento lo vamos a repetir en las otras escalas de temperatura. Un procedimiento análogo. A ver, ustedes, ¿qué dirán? Vamos con el segmento pequeño. Ese segmento pequeño, de aquí hasta aquí. ¿Cómo sería? Sería F menos 32, ¿de acuerdo? ¿Entre qué, jóvenes? Entre la longitud del segmento más grande, o sea, de aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces sería 212 menos 32, ¿ok? Muy bien. Y esto a su vez es igual. ¿A qué, jovencitos? De nuevo, segmento pequeño de aquí hasta aquí. ¿Cómo se calcularía? Sería R menos 492, ¿ok? Entre la longitud del segmento más grande. ¿Y cuál sería esa longitud del segmento más grande, jóvenes? Sería desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Sería entonces 672
menos 492. Jóvenes, todos han entendido la lógica, el razonamiento de cómo se construye esta equivalencia entre estas escalas de temperatura. A ver, ¿cómo estamos? ¿Está muy difícil, jóvenes? ¿Está muy complicado esto? Ujú. Los demás chicos, ¿cómo vamos? Mm, bueno. Bien, jóvenes, todo, ya saben que podemos tener confianza, no pueden, si algo no queda claro, tenemos todavía tiempo, ¿sí? ¿Seguros? Bueno, jóvenes, esto es fundamental para los dos problemas que vamos a hacer ahora, ahorita en unos minutos, ¿ok? Si no ha quedado claro, entonces hay una segunda oportunidad en los problemas, ¿ok? Bueno, entonces operemos esto, jóvenes. Acá sería C entre 100, por ejemplo. Esto es igual. Acá sería K menos 273. Entre, acá sería 100 también. Esto es igual. F menos 32. Entre, y acá cuánto sería, jóvenes, 180, ¿cierto? 180. Este es igual a R menos 492. Entre 180 también, ¿cierto? 180 también. Ahí está. Entonces, jovencito, lo que puedes hacer aquí es multiplicarlo, por ejemplo, eh, por 20 a todo, ¿no? Acá lo multiplicas por 20, acá 20 entre 100, se cancela el 20 y te queda acá un 5. Por eso te queda C entre 5. Acá también te queda un 5. Acá te queda un 9 y acá un 9. ¿De acuerdo? Entonces, justamente multiplicando a todo por 20, te va a quedar esta equivalencia de aquí. O sea que finalmente esta equivalencia que está marcada en este cuadro sería la relación que hay entre esas distintas escalas de temperatura. Escala en grados Celsius entre 5 es igual a grados Kelvin menos 273 entre 5, ese es igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 9, igual a grados Rankine menos 492 entre 9. ¿De acuerdo? Entonces, algunos se preguntarán, profesor, pero ¿acaso con esto qué hacemos en este caso, ¿no? Primero, ¿con esto qué hacemos? Por ejemplo, te pongo un pequeño ejemplito. Te digo, ¿a qué temperatura en grados Celsius, la lectura de la temperatura en grados Fahrenheit es la misma que en grados Celsius? O sea, eso podría ser tranquilamente un problema de examen de admisión. Tranquilamente. Lo estamos poniendo en tipo ejemplo nada más. ¿De acuerdo? Pero tranquilamente podría entrar dentro de los 8 problemas de la clase. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Acá nos da una condición. ¿Cuál es la condición en este caso? Que los grados Celsius, la lectura en grados Celsius, o sea, el C, lo habíamos puesto de color rojo, creo, no, azul, ya bueno. La lectura en grados Celsius es exactamente igual a la lectura en grados Fahrenheit. ¿De acuerdo, jóvenes? Pero, profesor, esto no se cumple siempre, no se cumple, solamente se cumple para una temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, profe, ¿qué hacemos entonces? Tenemos que recordar la equivalencia que tenemos. Bueno, busca grados Celsius, está aquí. Busca grados Fahrenheit, está aquí. Entonces vamos a usar equivalencia. Grados Celsius entre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 entre 9. De acuerdo, entonces serían grados Celsius. Acá, bueno, si tú quieres ponerlo su bolita arriba, entre 5, esto es igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 9.
Profe, pero lo que pasa es lo siguiente, que la condición de problema me dice de que los grados Fahrenheit es igual a los grados Celsius. Entonces, este dato lo voy a reemplazar en lo que nosotros ya sabemos. ¿De acuerdo? Esta es la condición de problema y lo reemplazamos en esta equivalencia que nosotros ya sabemos. Pero a mí, mm, ¿cuál me conviene? ¿Reemplazar de Celsius a Fahrenheit o al revés? Acá nos conviene nos fijamos en el problema. Por ejemplo, te piden temperatura en grados Celsius. Entonces, todo lo vamos a pasar a grados Celsius. Entonces, en vez de grados Fahrenheit, voy a colocar el C. Entonces, acá voy a hacer el reemplazo. Sería C entre 5 igual. Y en vez de grados Fahrenheit, joven, voy a colocar grados Celsius aquí. Acá voy a colocar grados Celsius menos 32 entre 9. Y el problema ya salió. Cuando tú despejes el C, habrás obtenido la temperatura en grados Celsius a la cual esta condición se cumple. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces acá es cuestión de operar nada más. Acá serías 9C igual a 5C. Acá sería menos 32 por 5. ¿De acuerdo? Y ahí opera simplemente, ¿no? Acá sería 9 menos 5, 4C. Acá operas. 4C igual a menos 32 por 5. Entonces acá le sacas cuarta, acá le sacas cuarta, ¿de acuerdo? Cuarta, acá te queda 8, ¿cierto? Por 5, 40, menos 40 sería. Ahí está, jóvenes, menos 40 grados Celsius. A esa temperatura, entonces, la temperatura en grados Celsius y en grados Fahrenheit en número son iguales, en número, ¿de acuerdo? Vamos, jóvenes, hasta ahí. A ver. Ujú, listo. Bueno, jóvenes, entonces vamos a ver el problema número uno, ¿de acuerdo? Y está bonito, ¿no? ¿Por qué, jóvenes? Ustedes se habrán preguntado, profesor, ¿por qué ha perdido el tiempo? Seguramente lo habrán dicho, ¿no? Haciendo esta demostración, si la fórmula ya está dada, ¿no? Y nosotros ya atacamos el problema, nos memorizamos esta fórmula y el problema se acabó, ¿no? Inclusive con memorizando esta fórmula, este ejemplito se resolvió, ¿no? Memorizando esa fórmula nada más. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacer eso? Acá viene la respuesta. ¿Sabes por qué, joven? Porque si bien es cierto, estas son las cuatro escalas de temperatura, pero en muchos problemas no te van a preguntar con estas escalas de temperatura conocidas. Te van a preguntar con escalas totalmente desconocidas. ¿Qué haces en ese caso? ¿Mm? Ya no puedes aplicar esa fórmula, ya tienes que saber cómo deducir esa equivalencia entre escalas de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacíamos en este caso? ¿Te acuerdas? Vamos a hacer lo mismo que lo que hemos hecho aquí. Exactamente igual. Ahorita te vas a dar cuenta. Si no te quedó claro, te va a quedar claro ahora. ¿Qué dice el problema uno? Dice, la temperatura corporal alta puede causar la disfunción y en última instancia el colapso de la mayoría de órganos. Dicha elevación extrema puede ser causada por una infección muy grave. Claro, eso se mide con un termómetro, ¿no? En este caso se llama la fiebre, este síntoma. En este contexto, la escala de un termómetro en temperatura totalmente desconocida tiene el punto de fusión para el hielo en -20 y el punto de ebullición para el agua a 180 grados. Determine la temperatura que corresponde a una persona con fiebre de 38 grados Celsius. Entonces, yo no sé la escala de temperatura en X. Nosotros sabemos en escalas Celsius, para Fahrenheit, para Rankine, para esas cuatro escalas.
pero esa temperatura X no sabemos. Bueno, jóvenes, no hay problema. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colorear primero esta escala de temperatura. ¿De acuerdo? La vamos a colorear de verde. Esta es la escala de temperatura X, que no sabemos mucho de ella, solamente sabemos dos cosas muy importantes. Temperatura de fusión de agua, temperatura de ebullición del agua. Ahora, para la otra escala de temperatura, le voy a colocar un color azul. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que habíamos dicho, jóvenes? En este caso, ¿te acuerdas lo que habíamos hecho hace un momento? Esta línea que voy a colorear aquí, esta línea de aquí, me representa la temperatura de fusión del agua. Temperatura de fusión del agua, del H2O. Y esta línea de aquí me representa la temperatura de ebullición. Ebullición del agua, del H2O. Del H2O. Y esta temperatura X no sabemos cuánto vale. Simplemente colocamos acá un TX. Lo único que sabemos, jóvenes, lo único que sabemos es que a 38 grados yo quiero saber cuál es la temperatura X. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjate, este segmento pequeño de menos 20 a TX es el segmento más grande de menos 20 a 180, como el segmento pequeño de 0 a 38 es el segmento más grande de 0 a 100. Entonces, profe, ¿cómo sería? Segmento pequeño de aquí hasta aquí. Sería TX menos, pero lo voy a colocar otro colorcito mejor para que no se la diferencia de otro color, sería de rojo, por ejemplo, menos Tx menos menos 20. Ten mucho cuidado con el signo. Acá lo voy a colocar en paréntesis. Menos 20. A tener, por favor, mucho cuidado con el signo. Ese es el segmento más grande. El segmento más grande es de menos 20 a 180. O sea, para calcular la longitud de este segmento sería la resta 180 menos menos 20. 180 menos menos 20. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, este segmento pequeño de aquí hasta aquí es el segmento más grande de aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Esto es igual, esto es igual. Y vamos a hacer lo mismo, pero para los segmentos de azul, que son los grados Celsius. De 0 a 38, ¿cómo sería, jóvenes? 38 menos 0, ¿no? Claro, sería 38 menos 0 entre el segmento más grande. Sería de 0 a 100, o sea, sería 100 menos 0. Y ahí está. Se acabó, jóvenes. Si te das cuenta, haciendo esa proporcionalidad de segmentos, el problema ya salió. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Ya operando. Sería t con la regla de signos, menos con menos es más, sería t más 20 entre 180 menos 20 sería más 20, o sea, 180 más 20 es 200. Eso es igual a 38 entre 100. ¿De acuerdo, jóvenes? Y esto es bastante sencillo, ¿no? Acá te sacas dos ceros, acá este 2 multiplica, sería 38 por 2. Entonces sería t más 20 es igual a 38 por 2, que sería 76. Pasa a restar el 20. ¿T cuánto vale, jóvenes? Te vale 56. Se acabó. Alternativa a la letra B.
Jóvenes, ¿qué tal? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Cómo vamos? Con sinceridad. Ujú. Muy bien, Jessica. Excelente. Bien por ti, Jessica, bien por ti, Yanela. ¿Por qué? Porque si has entendido este problema número uno, el problema número dos es muy parecido, la verdad. Y las noticias son buenas porque estos problemas son muy usuales en el examen de admisión también. ¿Ok? Entonces vamos con el problema número dos. Si te das cuenta, nada complicado, ¿no? Nada abstracto ni nada. Bueno, en el problema 2 hay correcciones ahí que se están indicando en la pantalla. ¿Qué dice? La escala de un termómetro de mercurio TX mide, en vez de -10, coloca 0 grados Celsius. Acá lo voy a acotar. 0 grados, bueno, grados Celsius no, 0 grados X, perdón. 0 grados X. Y esto lo voy a borrar. Este -10 ya no va. Ya eliminen este -10. En vez de -10 coloca 0 grados X. ¿Ok? Ya está. Lo borramos. Dice, a la temperatura de -10 grados Celsius, no 10 grados Celsius. Acá también bórralo, por favor. Esa sería la corrección para que salga clave en el problema. Entonces ahí está, borrado. -10 grados Celsius. ¿Ok? Dice, y marca 220 grados X en el punto de ebullición del agua. Determine la temperatura TX que corresponde a la temperatura promedio del cuerpo humano de 37 grados Celsius. De nuevo, jóvenes, ¿no? Empezamos a colocar nuestro colorcito aquí. Acá lo coloreamos de color verde a los grados X, ¿de acuerdo? Y a los grados Celsius de otro color, no sé, de azul, por ejemplo. ¿Ok? Y hacemos lo mismo, jóvenes. Esta proporcionalidad de segmentos. Geometría. Básicamente es geometría esto, ¿no? ¿Qué te dan de dato? Profesora, nosotros nos han dado de dato la temperatura de fusión del agua. Temperatura de fusión del agua, en este caso, ¿no? No es agua, en este caso es otra escala, ¿no? Es un termómetro de mercurio. Bueno, su temperatura eh, en este caso, de cero, cuando marca cero, es de -10 para las escalas en grados Celsius, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos, esto no necesariamente es del agua, jóvenes. Ya es dato de problema, ¿de acuerdo? Esta es otra sustancia, ¿de acuerdo? Es otra sustancia a las cuales te dan dos puntos referenciales. Claro, joven, ¿cuál es el detalle aquí? Cuando tú tienes dos escalas de temperatura, te van a dar dos temperaturas fundamentales. Generalmente son temperatura de fusión del agua, temperatura de ebullición del agua. ¿De acuerdo? Son las dos. Pero no necesariamente, o sea, en este caso te dieron otra temperatura, ¿no? Acá no sabemos, o te indica aquí. Ujú. No te indica, por ejemplo, acá no corresponde a ningún evento especial, no es ni fusión ni ebullición, simplemente te dice que a 0 grados X es -10 grados Celsius, simplemente, ¿de acuerdo? Este es en este caso, para, en un termómetro de mercurio, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esto no corresponde a ninguna temperatura especial de fusión, de ebullición, simplemente te dice Cuando tiene, cuando marca 0 grados X, corresponde a -10 grados Celsius. Nada más te dicen eso. ¿De acuerdo? No mecanizarse de que, profesor, esto siempre tiene que ser temperatura de fusión del agua, no necesariamente. En este caso no. Es una temperatura arbitraria, ¿no? Una temperatura T. Una temperatura arbitraria. Arbitraria. Dato de problema. Ahora, lo que te dicen es algo interesante aquí, ¿no? Porque te dicen, y marca 220 grados Celsius en el punto de ebullición del agua. Ah, aquí sí es un punto interesante porque la temperatura de ebullición del agua sí es bastante conocida, ¿no? Es 100 grados Celsius. Esa es la temperatura de ebullición del H2O, del agua. Esta sí es una temperatura importante. ¿Te das cuenta, jóvenes? Entonces, con estas temperaturas de ebullición y esa temperatura arbitraria, dato de problema, ya vamos a lo que nos piden.
¿qué temperatura en escala X será 37 grados Celsius? Entonces acá trazamos otra lineecita. Y de nuevo, jóvenes, ¿qué hacemos a continuación? Proporcionalidad de segmentos. Ese segmento pequeño de 0 a Tx es el segmento más grande de 0 a 220, como el segmento pequeño de menos 10 a 37 es el segmento más grande de menos 10 a 100. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces sería, empezamos con el segmento pequeño de 0 a Tx. ¿Cómo sería? Tx menos 0, estamos con el segmento pequeño, entre el segmento más grande. El segmento más grande sería de 0 a 220, ¿no? Claro, sería de 0 a 220, o sea, sería 220 menos 0. Ahí está. Esto es igual. Vamos con la otra escala de temperatura. Sería de menos 10 a 37. O sea, sería, en otras palabras, 37 menos 10. Mucho cuidado con el signo, jóvenes. Menos 10. ¿Entre? ¿Entre qué? El segmento más grande sería menos 10 a 100. De aquí hasta aquí. Para calcular esa longitud sería de 100 menos 10. Y se acabó, jóvenes. El problema ya salió de nuevo. ¿De acuerdo? Ya es cuestión de operar simplemente esto. Entonces ya empezamos a operar. A ver, ¿cómo sería esto? Sería aquí Tx, ajá, Tx entre 220. Esto es igual a, en este caso, 37 menos 10 sería 37 más 10, o sea, sería 47. Entre, y acá sería, ajá, acá sería 100, menos con menos es más, o sea, sería 100 más 10, 110, ¿cierto? ¿No? Ah, mira, qué sencillo, ¿no? 110 1, 110 2, ¿de acuerdo? Entonces acá este 2 pasa a multiplicar, o sea, sería 2 por 47. ¿Cuánto es eso, jóvenes? 94. Entonces, temperatura X, Tx sería igual a 94 grados. Bastante parecido, jóvenes, ¿no? Es como un hermano gemelo del problema anterior. No es muy complicado en este caso. Bien, jóvenes. Bien, entonces ya sabemos, hasta el momento, a esta hora, ya sabemos cómo operar en esos tipos de problemas. Ya que no te asuste ningún problema que te venga una escala de temperatura desconocida, o en algunos problemas te dicen el termómetro malogrado y empieza el problema, ¿no? Cuando tienes un termómetro malogrado que marca otra escala de temperatura. Entonces, te pueden variar de muchas formas. El procedimiento es el mismo, ¿de acuerdo? Bien. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de las variaciones de temperatura. Esto es también algo un poco sutil. Cuando hablamos de variación de temperatura, para un mismo cuerpo, una variación de temperatura se va a representar de esta manera. Un triangulito que se llama la letra delta, es una letra griega, T. O sea, delta T te representa una variación de temperatura. ¿Y qué es esa variación? Para un mismo cuerpo te representa la resta de la temperatura final de ese cuerpo menos la temperatura inicial del cuerpo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esa sería la variación de temperatura. TI es la temperatura inicial y TF la temperatura final. Bien, jóvenes, ahora, esta variación de temperaturas en las escalas conocidas de grados Celsius, Kelvin, Fahrenheit y Rankine están dadas por esta relación. Esta relación sale de una manera muy inmediata de la relación anterior, de esta de aquí.
¿De acuerdo? Entonces, si tú te preguntas, profesor, ¿de dónde sale esa relación? Sale directamente de aquí. ¿De acuerdo? No hay nada esotérico al respecto. Entonces, ahí tienes esta equivalencia entre las variaciones de temperatura. Tener claro en esto, jóvenes. Te voy a poner un ejemplo para que podamos aplicar esta formulita de aquí, ¿de acuerdo? Ejemplo, un cuerpo sufre un incremento de su temperatura de 18 grados Fahrenheit. ¿Cuál será el valor de dicho incremento, pero expresado en grados Celsius? ¿Te das cuenta de la diferencia, jóvenes? No te dice que el cuerpo está a 18 grados Fahrenheit. El cuerpo tiene un incremento de 18 grados Fahrenheit. O sea, me explico. Acá tienes este cuerpo y tienes acá el termómetro. Y, por ejemplo, tiene una temperatura T. Entonces, lo que te dice el problema es que hay un incremento de su temperatura de 18 grados Fahrenheit. O sea que la temperatura final será T más 18 grados Fahrenheit. Este T puede ser cualquier número, puede ser 20, 30, 40, lo que sea. Lo que te está diciendo es que hay un incremento de esa temperatura, no que el cuerpo tiene exactamente 18 grados Fahrenheit. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿De acuerdo? Si por ejemplo el T es igual a 10, ¿cuál sería la temperatura final del cuerpo? Sería 28. 10 más 18, 28. Y así sucesivamente. Pero eso no nos interesa. Ahora lo que nos interesa a nosotros es este incremento. Entonces, ¿cómo tratamos este problema? Justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Profe, ¿qué estamos hablando aquí? Me mencionan grados Fahrenheit, me mencionan grados Celsius. Entonces, ¿qué voy a usar en este caso? Busca grados Fahrenheit, está aquí. Grados Celsius, está aquí. Entonces voy a usar esta relación. Variación en grados Celsius es exactamente igual a 5 novenos, variación en grados Fahrenheit. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, mira, esta variación en grados Celsius está aquí, variación en grados Fahrenheit está aquí, pero es 5 novenos de grado Fahrenheit. O sea, esta expresión es igual a esta expresión de aquí. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, ¿dónde introducimos el dato? Aquí te dicen, ¿no? Tiene el cuerpo un incremento de temperatura de 18 grados Fahrenheit. Ajá, entonces este delta F está aquí. O sea, ese 18 grados Fahrenheit es nuestro delta F. Reemplázalo entonces. Todo sería variación en grados Celsius es igual a 5 novenos. Variación en grados Fahrenheit, pero la variación en grados Fahrenheit es 18. Entonces acá colocas 18 y lo multiplicas. Y el problema ya salió. Operando, ¿cuánto sería la variación en grados Celsius, jóvenes? Sería 10, ¿cierto? 10 grados. 10 grados Celsius. ¿Está claro, jóvenes? ¿Te das cuenta de la diferencia? Soy muy enfático aquí, ¿sabes por qué, joven? Porque algunos estudiantes, ya ha pasado, que cuando ven ese tipo de problemas, a veces bueno, no leen bien y este dato lo colocan no en esta fórmula, sino la colocan en la anterior. La colocan en la fórmula de aquí. Acá colocan F igual a 18. El problema estaría mal. Porque claramente no te está diciendo que está exactamente a 18 grados Fahrenheit. Está diciendo, hay una variación de 18 grados Fahrenheit. Es totalmente diferente. Entonces, si tú colocas aquí, estaría totalmente errado el problema. Nos estamos poniendo en todos los casos para que no nos sorprendan en el examen, ¿de acuerdo? Nos damos cuenta de la diferencia. Temperatura y variación de temperatura. Totalmente diferentes. Bueno, y acá tienes tu variación de temperatura expresada en grados Celsius, ¿ok, jóvenes? Espero que haya quedado claro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos ahora a hablar de la dilatación térmica. ¿En qué consiste esto? Fenómeno producido en ciertas sustancias debido al incremento de su temperatura. Entonces, vamos a tener tres tipos en este caso. Dilatación térmica lineal,
¿de acuerdo? En donde tenemos cuerpos extendidos de este tipo más o menos, o sea, varillas, etcétera, etcétera. Superficial, donde tenemos cuerpos en dos dimensiones, o sea, cuerpos extensos, y una dilatación volumétrica, en donde tenemos cuerpos en tres dimensiones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una esfera, un cubo, y así sucesivamente. Entonces, jóvenes, a continuación vamos a ver este fenómeno de la dilatación térmica. Vamos primero con la dilatación térmica lineal. Entonces, al inicio, nosotros vamos a tener una varilla de longitud L0 a una temperatura T0. Colocamos la varilla, colocamos abajo un mechero Bunsen puede ser, y hacemos que esta varilla se caliente. Lo que nosotros vamos a ver en el laboratorio es que esta varilla se va a dilatar. La longitud que se dilata es llamada delta L. ¿De acuerdo, jóvenes? Y esta longitud dilatada es debido a que como se ha calentado con este mechero a esta varilla, la varilla aumentó de temperatura. Su temperatura ahora es TF. Profesor, interesante. Entonces, acá tenemos longitud inicial de la varilla. Tenemos temperatura inicial de la varilla, temperatura final de la varilla. ¿Qué más, jóvenes? Tenemos la longitud que se ha dilatado. Entonces, todo eso va a estar relacionado con esta formulita de aquí. Delta L, que es el incremento de longitud, es igual a L0 por alfa por delta T, en donde delta L es el incremento de longitud. Este incremento puede estar expresado en milímetros o en metros, etcétera, etcétera, ¿ok? L0 es la longitud inicial. Esta puede estar expresada en metros, en milímetros, en centímetros, en todas las unidades de longitud. Alfa, coeficiente de dilatación lineal. Este coeficiente de dilatación lineal tiene unidades bastante interesantes. Son grados Celsius a la -1. ¿Sí? Ahora, delta T es la variación de la temperatura. Tú ya sabes cómo se define esa variación de temperatura, ¿cierto? Bueno, y como se trata de temperatura, sus unidades están dadas en grados Celsius. Ahora, nota, la longitud final, o sea, la longitud de toda la varilla después de la dilatación sería igual, simplemente por lógica, a la longitud inicial más la longitud dilatada, el delta L. ¿De acuerdo? Entonces, L es longitud final, es la longitud inicial más la longitud que se ha dilatado, en donde L es la longitud final expresado en metros o también en milímetros o también en centímetros, ¿ok? Jóvenes, ¿dónde podemos buscarle aplicación a lo que estamos hablando? ¿Dónde? Aquí, problema número 3. Dice, el puente Baluarte Centenario de México es uno de los puentes más largos que hay en América, con una longitud total de 1.124 metros. Este puente se ha construido con acero y concreto armado en un tiempo de 4 años. En referencia a esto y considerando el puente de acero con una longitud de 1.000 metros, determina la longitud de dilatación del puente cuando aumenta su temperatura de 10 a 30 grados Celsius. Entonces, profesor, ¿dónde está en este caso? ¿Qué es lo que estamos viendo en este caso? Estamos viendo que este puente, cuando su temperatura aumenta de 10 a 30 grados Celsius, se dilata. Estamos hablando de un cuerpo extenso, entonces. Este puentecito más o menos será algo así. La longitud que vamos a tener en cuenta va a ser desde aquí hasta aquí. O sea, toda la longitud del puente, que lo estoy representando con esta línea de color verde. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer de que la longitud inicial es esta línea de color verde que estoy señalando aquí, L0. ¿Y el L0 te dan de datos, jóvenes? Sí, el L0 te dan de dato. L0, acá es igual, jóvenes. Acá te dice, ¿no? Considerando el puente con una longitud de 1.000 metros. Claro, su longitud inicial es 1.000 metros. Entonces, el L0 será 1.000 metros. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ahora, ¿qué más? En este caso, ujú,
Una aclaración, jovencito. Tú dices, ¿no? Profesor, pero acá me han dicho, manda un dato de que el puente tiene una longitud de 1124 metros. Sí, pero para efecto de problema, y acá te lo dice bien claro, considerando el puente de acero de longitud 1000 metros. ¿De acuerdo? No, no estamos diciendo que, no estamos desmintiendo este dato, pero estamos considerando que como si este puente no tuviese exactamente 1124 metros, sino tuviese 1000 metros simplemente. ¿Y esto por qué? Para simplificar los cálculos, para que tus cálculos sean más sencillos. Nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, profe, variación de temperatura. Este puente tiene una temperatura inicial, tiene una temperatura final. Entonces, vamos a ver eso ahorita. ¿Ok? Profe, ¿cómo se define la variación de temperatura? Nosotros lo habíamos visto aquí. ¿Dónde está? Aquí. Entonces voy a copiar esto. ¿Dónde está? Aquí. Entonces acá lo voy a pegar. Listo. Entonces, profe, en el dato de problema nosotros nos mencionan la temperatura inicial, ¿de acuerdo? Y la temperatura final, ¿cierto, jóvenes? ¿Dónde está, profesor, el dato de la temperatura inicial? Acá está, ¿no? Cuando aumenta su temperatura de 10 grados Celsius a 30 grados Celsius. Obviamente, 10 grados Celsius es la temperatura inicial, entonces temperatura inicial sería 10 grados Celsius. Temperatura final, dato de problema, 30 grados Celsius. Ahí te lo indica. ¿Dónde, profesor? Está aquí. Temperatura final, 30 grados Celsius. Entonces, profe, ¿cómo calculo la variación de temperatura? Bastante sencillo. Variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. O sea, sería delta T igual, temperatura final, ¿cuánto vale? 30. Menos temperatura inicial, ¿cuánto vale? 10. Ahí está, ahí lo estás viendo, son datos que tenemos en el problema. O sea, la variación de temperatura, ¿cuánto vale? Es igual a 20 grados Celsius. Claro, está claro, jóvenes. Ahora, ¿qué hacemos a continuación? Bueno, lo que vamos a hacer es, finalmente, reemplazar en la formulita que acabamos de ver. ¿Cuál es esta formulita? Esta de aquí. La vamos a copiar y la vamos a pegar aquí. Ahí está. Entonces, nosotros queremos el delta L, justamente. O sea, ¿cuánto se ha dilatado? ¿Cuánto se ha dilatado este puentecito? Entonces, este delta L es lo que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, pero ¿tenemos más datos al respecto? Sí, tenemos más datos. Por ejemplo, este alfa. El alfa tiene este valor de 11 por 10 a la menos 6 por grados Celsius a la menos 1. Entonces, acá voy a colocarlo de manera conveniente. Alfa es igual a 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Esas son sus unidades. Profe, entonces tenemos todo, pues, ¿no? Mira, tienes longitud inicial, tienes variación de temperatura, tienes el alfa, reemplazas aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a reemplazar en esa formulita de ahí. Sería delta L, que es lo que a nosotros nos piden, cuánto se ha dilatado. Es igual al L0. ¿Dónde está L0? L0 acá te dan por dato de problema que vale 1000. 1000 metros. Entonces acá coloco 1000. Multiplicado por el alfa, profe, pero el alfa acabamos de ver que tiene este valor, ¿no? Es dato de problema, que aquí lo tienes y acá lo he vuelto a escribir. Sería de 11 por 10 a la menos 6, ¿ok? Multiplicado por la variación de temperatura. ¿Cuál es? Esta de aquí, de 20 grados Celsius. Aquí, lo reemplazas aquí. En vez de delta T, reemplazas este 20. Se acabó el problema, jóvenes. Se acabó el problema. Esto sería bastante sencillo, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a operar. Te voy a acompañar en el cálculo. Delta L igual. Este 1000 sería como 10 al cubo, ¿cierto? 10 al cubo. Por 11 por
10 a la menos 6 por 20. Entonces, vamos con las potencias de 10. Por ejemplo, este 20 es 2 por 10, por ejemplo, ¿no? Y este 2 lo asocio con este. 2 por 11, 22. Entonces sería esto igual a 22, esto es delta L, 22 por, y acá me queda 10 al cubo con 10 a la menos 6, sería 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Con 10 sería 10 a la menos 2. 10 a la menos 2. Y esto expresado en metros, jóvenes. ¿Sabes por qué joven está expresado en metros? Porque este señor de aquí está expresado en metros también. Es importantísimo. Si él está expresado en metros, el delta L también está expresado en metros. Profe, pero este 10 a la menos 2 equivale a un centi. Recuerda que 10 a la menos 2, a ver, recuerda que 10 a la menos 2 equivale a un centi. Se lee centi. De ahí vienen los centímetros en este caso, ¿no? Este equivale a un centi, o sea que este es la letra C. Conclusión, jóvenes, conclusión. Delta L es igual a 22 centímetros. Centímetros. Ahí está. Alternativa a la letra D. Jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué dice, qué dicen jóvenes? A ver, va a pasar lista, creo. Ujú. Listo. Jóvenes, entonces, en conclusión, ¿cómo se operan estos problemas? Se tiene que ordenar bien los datos y tener en cuenta esta fórmula, ¿de acuerdo? Nada más. Muy bien, jóvenes. Entonces, acá tenemos este problemita. Ahora, hemos dicho que hay otra forma de dilatación. ¿Cuál es la otra? La otra es la dilatación térmica superficial. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una placa, por ejemplo, puede ser una placa metálica con una superficie S0. Luego se la calienta y termina con una superficie dilatada. Esta área sombreada, dilatada, delta S. ¿De acuerdo? Entonces, esta superficie dilatada se calcula de esta manera, como S0 por 2 alfa por delta T. ¿De acuerdo? En donde delta S es la dilatación superficial expresada en metros cuadrados o en milímetros al cuadrado. S0 es la superficie inicial expresado en metros cuadrados o en milímetros al cuadrado. Delta T es la variación de temperatura expresado en grados Celsius. Y alfa es el coeficiente de dilatación lineal expresado en grados Celsius a la menos 1. ¿De acuerdo? Ahora nota, profesor, la superficie final, ya dilatada total, sería simplemente la superficie inicial S0 más la superficie que se ha dilatado, delta S, en donde S es la superficie final expresado en metros cuadrados o en milímetros al cuadrado o en centímetros al cuadrado. Todas las unidades que estén elevadas al cuadrado de longitud. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Qué mejor manera de ver este concepto mediante este problemita? Problema número 4. Dice, las veredas en la sierra se encuentran sometidas a cambios de temperatura entre el día y la noche. Un bloque de concreto de hormigón de 1 metro cuadrado, de espesor muy pequeño, a menos 10 grados Celsius, a menos 10 grados Celsius en la noche, cambia la temperatura al mediodía a 30 grados Celsius. Determina el incremento del área del concreto. Considere que el alfa del hormigón, este coeficiente de dilatación lineal, tiene ese valor de 20 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 o 1 entre grados Celsius. Es lo mismo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Colocamos nuestros datos, es lo primero. Nosotros tenemos que colocar ordenadamente nuestros datos. ¿Qué tenemos aquí? A ver, ¿qué tenemos?
Por ejemplo, nosotros queremos conocer, nosotros queremos conocer este delta S, ¿cierto? Este delta S. ¿Para eso qué necesitamos? La superficie inicial, necesitamos la temperatura. Muy bien. El alfa, por ejemplo, el más facilito, ¿no? Te dan de dato ahí y tú lo puedes observar de una manera muy evidente, ¿no? Es 20 por 10 a la menos 6, 1 entre grados Celsius. Sería 20 por 10 a la menos 6, 1 entre grados Celsius, o lo que es lo mismo, grados Celsius elevado a la menos 1. Es totalmente lo mismo. Muy bien. Ahora, en la superficie inicial, ¿qué te dicen? Profe, acá te dicen de que tiene, a ver, por ejemplo, que sea esta, ¿no? Yo lo sombreo, acá lo estoy sombreando. Supongamos que estamos en la madrugada, acá, de noche, ¿no? A menos 10 grados Celsius. Entonces, cuando estamos de noche, ese sería nuestro S0. ¿De acuerdo? Ese sería a una temperatura inicial, que ahorita vamos a mencionar. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, el S0, que es el área de este cuadradito de hormigón, te dicen cuánto vale. Te dicen que es 1 metro al cuadrado. Muy bien. Ahora, la temperatura. Temperatura inicial y temperatura final. ¿Cuál será el valor de la temperatura inicial? Temperatura inicial, acá te dicen, ¿no? ¿Cuánto vale? Menos 10 grados. Menos 10 grados Celsius. ¿Y la temperatura final, profesor? ¿Cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale la temperatura final? 30 grados Celsius. Es dato de problema, ¿cierto? Perfecto. Profe, ¿y cómo calculamos la variación de temperatura? Como en el caso anterior, ¿no? Vamos a usar esta formulita de aquí. Ya, vamos a pegar aquí. Ya. Entonces, variación de temperatura, delta T, es igual a la temperatura final. Profe, la temperatura final es 30. Acá lo coloco. 30 menos la temperatura inicial. Temperatura inicial te están diciendo que es menos 10 grados Celsius. Por favor, ten mucho cuidado con el signo. Acá voy a recalcar colocándole un paréntesis. Perdón. Menos 10 grados Celsius, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, haciendo esta operación, profesor, esto es bastante sencillo, ¿no? Qué fácil. ¿Cuánto sería? 40, ¿cierto? 40 grados Celsius. Perfecto, ya tenemos todo, tenemos todo. Mira, tienes a tu alfa, tienes a tu S0, tienes a tu delta T. Mira qué facilito, lo reemplazamos aquí y conocemos nuestro delta S. Problema ya salió. Delta S, esta, esta longitud dilatada de este bloque de hormigón, es igual al S0. ¿Cuánto vale el S0? Profe, ¿cuánto vale? Vale 1 metro cuadrado. Entonces acá colocas 1 nada más. 1 multiplicado por, eh, le voy a poner otro color, multiplicado por 2 veces, ese número 2 es una constante, 2, este alfa es 20 por 10 a la menos 6, acá lo coloco, por 20 por 10 a la menos 6, multiplicado ¿por qué, jóvenes? Por el delta T. ¿El delta T cuánto vale? Vale 40. Se acabó, jóvenes. Entonces ahí ya ustedes ya se lucen, ¿no? Empezamos a operar un poquito. Delta S es igual. Las unidades te va a dar en qué, jóvenes, en metros al cuadrado, ¿cierto? Claro, ¿por qué, profesor? Porque
S0 está en metros al cuadrado, por eso que este delta S también será en metros al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería? Sería acá 16 por, ya, por ejemplo, este, ¿no? Sería 10 con 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, con 10, 10 a la menos 4. O sea, sería 16 por 10 a la menos 4 unidades metros al cuadrado, como te dije anteriormente. Como el S0 está expresado en metros cuadrados, delta S también tiene que estar expresado en metros al cuadrado. Bueno, alternativa a la letra B. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Sí? Aplicación directa de la dilatación térmica superficial. Ahora, profesor, hemos tenido dilatación térmica lineal, superficial. Ahora, ¿cuál falta? Falta la volumétrica, justamente lo que vamos a ver a continuación. Dilatación térmica volumétrica, ¿ok? ¿Dónde están? Allá. Dilatación térmica volumétrica es un caso muy parecido. Entonces, tienes un cuerpo a una temperatura inicial, TI, por ejemplo, temperatura inicial TI, luego lo calientas con un mechero y este cuerpito se va a dilatar, se va a hacer más grande. ¿Por qué? Debido a que llegó a una temperatura TF, una temperatura mayor a la temperatura inicial. El volumen que se ha dilatado, ese delta V que está sombreado aquí, esa porción de volumen que se ha dilatado, se calcula de esta manera. Delta V es igual a V0, volumen inicial, por 3 veces el alfa por delta T. Esa sería la formulita, jóvenes. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, hay algo que yo quisiera recalcar aquí. Vamos a hacer como una especie de comparación entre dilatación lineal, superficial y volumétrica. Vamos a ver en el caso de la dilatación lineal. Profe, el delta L, acá era L0, alfa delta T. Si te das cuenta, este alfa está multiplicado por 1. Multiplicado por 1 porque se trata de una dilatación lineal. ¿Qué pasa cuando la dilatación es superficial? Vamos a ver. Cuando la dilatación es superficial, acá tenemos unidades de superficie, delta S, pero acá el alfa está multiplicado por 2, porque es una dilatación térmica superficial. Profesor, y siguiendo esa lógica, ¿cuál será el número que multiplica el alfa cuando se trate de una dilatación térmica volumétrica? Sería el 3. Por eso acá aparece el 3 veces alfa. O sea, cuando se trata, en conclusión, de una dilatación térmica lineal, simplemente tienes un alfa, dilatación térmica superficial, 2 alfa, dilatación térmica volumétrica, 3 alfa. ¿Aclaro, jóvenes? ¿Sí? O si tú quieres, ¿no? Un cuerpo unidimensional 1D, un alfa. Un cuerpo superficial 2 dimensional 2D, 2 alfa. Un cuerpo tridimensional, 3 alfa. Es una mnemotecnia. O sea, si te das cuenta, las fórmulas no son muy diferentes entre sí. Tienen muchas similitudes. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, a lo que vamos. Delta V es dilatación volumétrica. Está expresado en metros cúbicos o milímetros cúbicos. V0 es volumen inicial, expresado en metros cúbicos o milímetros cúbicos. Delta T es variación de la temperatura en grados Celsius. Y alfa es el coeficiente de dilatación lineal, como ya lo hemos dicho, expresado en grados Celsius a la -1. Ahora, B, el volumen final, sería simplemente la suma del volumen inicial más esa variación de volumen, ¿de acuerdo? Donde B es el volumen final, expresado también en metros cúbicos o milímetros cúbicos. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Lastimosamente no tenemos problemas para que ilustre esta dilatación volumétrica, pero el procedimiento es muy parecido, jóvenes, si te das cuenta. Es muy, pero muy parecido. Ahora vamos a ver lo que es el calor, ¿de acuerdo? Hemos dicho de que el calor es una forma de energía que se produce debido a dos causas. La primera es una variación de temperatura y la segunda era un cambio de fase. ¿Te acuerdas, Cedro? Eso lo mencionamos al inicio de la clase. Justamente cuando hablamos de variación de temperatura, hablamos del calor sensible. ¿De acuerdo? Entonces,
habrá una variación de temperatura y el cuerpo permanecerá a la temperatura constante. Mientras que por otro lado tenemos al calor de transformación, que se debe al cambio de fase. Y ese cambio de fase ocurre a una temperatura constante. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos esos dos tipos de, de calor. Calor sensible debido a variación de temperatura y calor de transformación debido al cambio de fase. Acá estamos haciendo un mapa comparativo de esos calores, ¿ok? Entonces, tenemos calor sensible, QS, y calor de transformación, QT. El calor sensible, en este caso, hay variación de temperatura, ¿de acuerdo? Y no hay cambio de fase. Entonces, ¿cómo se calcula el calor sensible? Así, QS es igual a CE por M por delta T. ¿De acuerdo, jóvenes? En donde C es el calor específico expresado en caloría por grado Celsius. El M es la masa expresado en gramos. Delta T es la variación de la temperatura expresado en grados Celsius. Por otro lado, tenemos el calor de transformación, Q sub T, en donde no hay variación de temperatura, o sea, el proceso permanece a temperatura constante y hay cambio de fase. ¿Cómo se calcula ese calor? De esta manera, Qt es igual a más o menos, ahora vamos a ver el signo a continuación, la masa del cuerpito por este L, en donde M es la masa expresado en gramos y el L es el calor latente, expresado en caloría por gramo. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Entonces, ahorita te queda un poco confuso, ahorita lo vamos a ver con los problemas más claros. Muy bien. Ahora, profesor, ¿qué es lo que vamos a usar a continuación? Vamos a usar una serie de diagramas. Por ejemplo, en el caso de calor sensible, vamos a usar una recta que te va a representar la temperatura. A medida que tú vayas dirigiéndote hacia la derecha, la temperatura va a aumentar. Por ejemplo, en este caso, tienes una temperatura TI, temperatura inicial, llegas a una temperatura TF, temperatura final. Vas de temperatura inicial a temperatura final, donde este QS es mayor a cero. Profesor, ¿cómo sabemos de que el calor es mayor a cero? Es cuando vas, en simples palabras, en reglas prácticas, esa flechita que estoy colocando aquí, apunta hacia la derecha. Cuando esta flechita apunta hacia la derecha, automáticamente el calor sensible va a ser positivo, un calor mayor a cero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque temperatura final es mayor a la temperatura inicial. Caso contrario, ¿qué pasaría si tú empiezas con una temperatura inicial mayor a la temperatura final? Profesor, siempre se va de temperatura inicial a temperatura final. Entonces hago esta flechita de TI a TF. En este caso la flecha apunta hacia la izquierda y por ende, el calor sensible es negativo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, acá tenemos estos dos casos, calor sensible positivo, calor sensible negativo. ¿Qué significa que sea positivo? ¿Qué significa que sea negativo? Cuando es positivo es cuando el cuerpo gana energía, gana calor. Y cuando es negativo, el cuerpo pierde energía o pierde calor. Eso está claramente apuntado en tu boletín, jóvenes. Lo que estamos haciendo acá es hacer un resumen de lo que está en el boletín, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, calor de transformación, Q sub T. Este calor de transformación ocurre cuando la temperatura del cuerpo permanece constante. En este caso, cuando ocurre un cambio de fase, ya sea el cambio de un estado sólido a un estado líquido, este proceso ocurrirá a temperatura constante. Entonces, se va a representar con esta flecha que se envuelve a sí misma. Y esta flechita que se envuelve a sí misma, la puntita la tiene en el lado derecho, si te das cuenta, ¿no? Claro, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, y la puntita se encuentra en el lado derecho. Como se encuentra en el lado derecho, se considera como que si apuntara hacia la derecha, ¿de acuerdo, jóvenes? Hacia la derecha. Entonces, este calor de transformación se considera positivo. Y como se considera positivo en la fórmula anterior,
se considerará el signo positivo también, el signo más. ¿De acuerdo, jóvenes? Ejemplito, cuando pasamos de estado sólido a estado líquido. Ahora, claro, acá colocas el signo positivo a tu calor. Ahora, el caso contrario, estás en un proceso en donde tienes una sustancia en estado líquido y pasa a estado sólido. Entonces, vas de estado líquido a estado sólido. La flechita se envuelve a sí misma, pero la puntita está apuntando está en el lado izquierdo. Como está en el lado izquierdo, se considera como si estuviese apuntando hacia la izquierda. ¿Ok? Y por lo tanto, el signo será negativo. ¿De acuerdo, joven? Acá mucha paciencia, por favor. Ahorita va a quedar todo muy bien esclarecido. Ejemplo, cuando tenemos un paso de estado líquido a estado sólido. De acuerdo, jóvenes. Entonces, esto es un pequeño resumen de lo que vamos a ver a continuación. Ahora, nota. La temperatura de cambio de fase de cualquier sustancia depende de la presión atmosférica del medio. Eso lo hemos visto, por ejemplo, cuando uno va a la sierra, que la temperatura a la cual el agua hierve es menor a 100 grados Celsius. Es 100 grados Celsius cuando tú estás a nivel del mar, ¿de acuerdo? Pero cuando tú vas a mayor altura, esa temperatura de ebullición del agua va a cambiar porque la presión disminuye. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿te acuerdas? Muy bien, jóvenes. Ahora, nota. La capacidad calorífica, que ya lo van a escuchar en algún momento, el CC, se define como la multiplicación de CE por M, donde C es el calor específico, expresado en calorías por gramo grado Celsius, M es la masa expresado en gramos, y CC es la capacidad calorífica expresado en calorías por gramos por grado Celsius. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a pasar a continuación a los problemitas. Dice, un bloque de aluminio de 500 gramos es utilizado como disipador de calor en un dispositivo eléctrico. Si en este aluminio se eleva la temperatura de 20 a 120 grados Celsius, determine la cantidad de calor absorbido. Entonces vamos acá a colocar los datos de manera muy cuidadosa. ¿Cuántos gramos tenemos? 500 gramos. ¿Y qué más? ¿Qué dato tenemos? Que este dispositivo aluminio, este bloque de aluminio está a 20 grados Celsius al inicio. Luego, al final tiene 120 grados Celsius, ¿no? Lo que se quiere saber es cuál es el valor del calor que se ha absorbido en este caso. Profesor, lo primero que nos damos cuenta es que hay una variación de temperatura. Claro, es una variación de temperatura. Cuando hay una variación de temperatura, la fórmula a considerar es esta de aquí, la de calor sensible. Entonces, ¿cómo sería? US, calor sensible, es igual. Calor específico. Profesor, el calor específico es 0,22. Acá lo coloco, lo reemplazo. 0,22. Multiplicado por la masa. Profe, la masa está aquí. Es 500 gramos. Entonces acá lo colocas. 500. Multiplicado por la variación de temperatura. Profe, la variación de temperatura ya lo hemos visto bastantes veces. Es temperatura final menos temperatura inicial. ¿De acuerdo? Abro paréntesis. Temperatura final, ¿cuál es? 120 menos la temperatura inicial. menos, menos la temperatura inicial. ¿Cuánto vale? 20. Temperatura inicial vale 20. ¿Ok? Y se acabó, jovencitos. Es tan simple como eso, ¿no? Empezamos a operar. A ver. OS igual. Acá sería, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres colocarlo 22 por 10 a la menos 2. Si tú gustas, 500 es 5 por 10 al cuadrado. Por 120 menos 20, 100. 100 es 10 al cuadrado. Todo colocamos en acá me he olvidado de algo, ¿no? Este es 22. Acá me he olvidado un 2 más. Este es 22. ¿De acuerdo? Ahora sí.
Profe, y seguimos, ¿no? Acá sería QS igual a 22 por 5 por 10 a la 2, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Qué más? Profe, lo que podemos hacer es lo siguiente. Ese 22 lo puedo separar en, en 11 por 2, ¿cierto? 11 por 2 y luego lo siguiente por 5 por 10 a la 2. ¿Cierto? Profe, pero 5 por 2 es 10. Excelente, o sea, sería Q igual a 11 por 10 al cuadrado. O sea, acá te salió 10. 10 por 10 al cuadrado, 10 al cubo. Eso sería 11 por 10 al cubo. Calorías. Alternativa, jovencito, la letra E. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Sí? Aplicación directa del concepto de calor sensible. Solamente eso, aplicación directa. ¿Sí? Lo único que hacemos es ordenar los datos y se acabó. Bien, jóvenes, pasemos a la siguiente diapositiva. Siguiente problemita, un problemita sencillo también. Dice, la gráfica T versus Q representa la variación de la temperatura de 50 gramos de una sustancia, no se sabe qué es. Inicialmente en estado líquido y a 0 grados Celsius en función del calor que absorbe. Indique la verdadero o falso. Muy bien, jóvenes, ¿qué estamos viendo aquí nosotros? ¿Qué estamos presenciando? Estamos viendo una gráfica. Te pueden poner cualquier gráfica, jóvenes. Acá hay que saber pensar estos problemitas. Mira, acá te dan la cantidad de calor que ha requerido para que este cuerpo aumente su temperatura. Acá está en el eje horizontal el calor y en el eje vertical la temperatura. A medida que aumentas calor, la temperatura aumenta. Y si no aumenta, cambia de fase. Por ejemplo, te voy a mostrar este segmento de color verde, por ejemplo. Este segmento verde, ¿tú qué podrías decir, jóvenes? Joven, ¿tú qué podrías decir? ¿Ah? En este segmento verde, ¿este calor es un calor sensible o es un calor de transformación? Tú dirás, profesor, a medida de que ha aumentado la energía, hemos suministrado más calor, la temperatura del cuerpo ha aumentado. Y por definición de calor sensible, cuando hay variación de temperatura, hay calor sensible. Entonces, este segmento de color verde sería un calor sensible, QS. ¿De acuerdo? Profe, este segmento de color rojo, por ejemplo, ¿sería calor sensible o calor de transformación? A medida que tú aumentas, tú le suministras calor, la temperatura va a variar, o sea, hay una variación de temperatura. También sería un calor sensible. Y el calor sensible, tú ya sabes cómo se calcula, ¿no? Con la formulita, con esta formulita que hemos visto aquí. Entonces, estamos analizando esta gráfica al milímetro. Ahora, profe, ¿qué pasa cuando tenemos esta recta que es paralela? ¿Esto qué te está indicando, jóvenes? Físicamente lo que te indica es lo siguiente, que a medida que tú le has aumentado, tú le has suministrado calor, la temperatura ha sido constante. Se ha mantenido una temperatura de 90 grados Celsius. Entonces, el calor que está implicado en este proceso no sería calor sensible, puesto que el calor sensible necesita de variación de temperatura. En este caso sería un calor de transformación, QT. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Entonces, ya tenemos eso ya clarísimo. Ahora, te dice, pregunta número 1, la temperatura de ebullición del líquido es a 90 grados Celsius. Profesor, ¿qué es lo que sucede aquí? De lo que vemos es, acá es calor sensible, acá aumentó su temperatura. Acá a 90 grados Celsius justamente se empezó a transformar a temperatura constante. Por eso que a 90 grados Celsius, a esta temperatura de aquí, empezó a transformarse. Por lo tanto, te dice, la temperatura de ebullición del líquido es 90 grados Celsius, es verdadero, ¿de acuerdo? Verdadero. Puesto que a esa temperatura, esa línea, esa curva empezó a ponerse horizontal.
cuando se pone horizontal la curva es porque implica un calor de transformación. Ese calor de transformación en este caso es de ebullición. En otro caso podría ser de fusión, por ejemplo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces la primera es una verdadera. 2. El calor latente para pasar de estado líquido a estado gaseoso es de 40 calorías por gramo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿te parece? Vamos a por la pregunta 3. Dice, la sustancia absorbe, la sustancia absorbe 4000 calorías desde el inicio de la ebullición hasta evaporarse totalmente. Lo que te está preguntando, jovencito, es por la cantidad de calor que ha tenido que suministrarse ese cuerpito. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad de calor que será suministrado es la misma que está implicada en este proceso que lo he colocado de color morado. Entonces, este segmento estaría implicado. Este segmento. ¿De acuerdo? Si tú te das cuenta, en el punto final tenemos a 3 por 10 calorías y acá tenemos a 1 por 3 calorías. O sea, el calor de transformación, puesto de que estamos utilizando el calor implicado en ese calor de transformación, este Q sub T, calor de transformación, es igual a ese segmento, jovencito. ¿Cómo se puede calcular la longitud de ese segmento? 3 menos 1, ¿de acuerdo? Sería de la siguiente manera. 3 menos 1 y todo esto multiplicado por 10 al cubo calorías. O sea, calor de transformación es igual a 2 por 10 al cubo calorías. O lo que es lo mismo, calor de transformación es igual a 2000 calorías. Profesor, entonces, acá te dicen que es 4000 calorías. Es falso. Eso es falso, obviamente. No, no es 4000, es 2000 calorías. Muy bien. Ahora, en la pregunta número 2 dicen, el calor latente, te preguntan, profesor, ¿cuándo hablamos de calor latente? Hablamos de calor latente cuando hay un calor de transformación. ¿Y a qué es igual ese calor latente? A tener en cuenta esta formulita, jóvenes. Esta formulita de aquí que voy a sombrear a continuación. Voy a copiar y voy a pegarlo aquí. Ahí está. Listo. Entonces, jovencito, mira, ya tienes el calor de transformación. Del gráfico lo hemos sacado. La masa la tienes de dato. Y el calor L simplemente sería la división entre QT y M. ¿De acuerdo? Entonces reemplazamos. ¿QT cuánto vale? QT vale 2000. QT vale 2000. Acá reemplazo. Acá vale 2000. Esto es igual. Esto es igual. Profesor, más o menos en este caso. Mira, vamos del estado líquido al estado, en este caso, gaseoso. Entonces tiene que ser más. ¿De acuerdo? Acá sería positivo, más. La masa ¿cuánto vale? Vale 50. 50. 50. Multiplicado por L. Y se acabó, jovencito. Se acabó el problema. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, simplemente acá lo que haces es cancelas un cero, y ahí tendrías la respuesta para ese problemita. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí, operando esto de aquí, ¿cuándo saldría? A ver, el L, se te cancela un cero, ¿cuánto nos falta? 15 minutos. Se te cancela un cero, se te cancela un cero. Quinta uno, acá te queda 200 entre 5, 400, ¿cierto? 400.
Jovencito, para que te salga clave, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, la masa, le vamos a poner un cerito más, ¿ya? Si no, no te va a salir clave. 500 gramos. Acá también. 500 gramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿O estamos bien, jóvenes? A ver. ¿Estamos bien o no estamos? Creo que está bien, ¿no? Está bien. Está bien. No, no necesitamos. Ahora puedo ver, a ver, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Ya, se cancela un cerito, se cancela un cerito. 40. Está bien, excelente. Es igual a 40 calorías por gramo. ¿De acuerdo, jovencito? Está bien. No necesita nada. Está bien. Excelente. Verdadero. Justamente, verdadero, verdadero, falso, la alternativa a la letra D. Se acabó. Listo, jóvenes. Entonces, problema un poco, hay mucha teoría por detrás. Espero que haya quedado claro, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a pasar ahora a algo bastante importante, ¿de acuerdo? Bastante importante, jóvenes. Principio de la calorimetría. Tenemos dos cuerpos a diferentes temperaturas, a temperatura T1, a temperatura T2. Luego lo ponemos en contacto y llega a una temperatura de equilibrio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que un cuerpito gana calor y un cuerpito pierde calor. El calor ganado más el calor perdido es igual a cero. Eso es lo que se cumple. En donde QG es el calor ganado, QP es el calor perdido y QT es la temperatura de equilibrio. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es el principio de calorimetría. O sea, en simples palabras, la suma de todos los calores implicados en un proceso de este tipo es igual a cero. La suma de todos los calores. Eso lo vamos a ver de una manera muy bonita en el problema número 7. Dice, un cubo de hielo de masa 64 gramos a la temperatura de menos 10 grados Celsius es colocada dentro de un vaso con agua a 0 grados Celsius, como se muestra en la figura. Si no hay pérdida ni ganancia de calor con el exterior, determina la masa de agua que se solidificará o que se solidifica. Acá te dan el calor específico del hielo, calor específico del agua y el calor latente de fusión. Te dan de dato eso, ¿ok? El L. Muy bien, jóvenes. Acá tenemos por dos lados. Acá tenemos al hielo por el lado izquierdo. Por el lado derecho tenemos al agua. El hielo tiene una masa de 64 gramos. Acá coloco los datos de manera ordenada, ¿ok? La masa es 64 gramos. Muy bien. Y este hielo se encuentra a menos 10 grados Celsius. ¿De acuerdo? Por otro lado tenemos al agua que se encuentra a 0 grados Celsius en estado líquido. ¿De acuerdo? Y tiene una masa desconocida. Queremos conocer esa masa. Queremos, mejor dicho, conocer la masa que se va a solidificar. Entonces, cierta masa de agua en estado líquido se va a solidificar, se va a convertir en hielo. No sabemos cuánto, pero va a suceder. Ahora, mira, el hielo, para que pase de menos 10 grados Celsius a 0 grados Celsius, ha tenido que implicar un calor Q1, ¿de acuerdo? Este calor Q1 es el calor implicado al hielo. ¿De acuerdo, joven? ¿Y este calor Q1 qué es? ¿Un calor sensible o un calor de transformación? Es un calor sensible, joven, ¿no? Por eso que se calcula mediante esta formulita. Entonces, como acá estamos en un estado sólido o como hielo, entonces el calor específico que se tiene que usar va a ser este de aquí. Profesor, pero el calor específico del agua es 1. Sí, es 1 cuando está en estado líquido, pero cuando está el agua en estado sólido o como hielo, el calor específico es 0,5. Entonces, el Q1, como está en estado sólido o como hielo, se tiene que tener en cuenta el calor específico de 0,5, que le corresponde al calor específico del hielo. ¿Ok? Reemplacemos acá, jóvenes. Empecemos. Calor específico 0,5 multiplicado por la masa. ¿Cuánto vale la masa de hielo? 64 por temperatura final menos inicial.
final 0, inicial menos 10, sería 0 menos 10, ¿de acuerdo? Eso sería la variación de temperatura. Sigamos, 0,5 por 64, 32, multiplicado por, acá, 0 menos 10, 10, o sea, sería 320 calorías. ¿De acuerdo, joven? Este Q1 es 320 calorías. Ahora, vamos a ver el Q sub 2. Profesor, a ver, acá hay algo interesante. Vamos de estado líquido a estado sólido. Este proceso se produce a una temperatura constante. Y si te das cuenta, esta flechita que se envuelve a sí misma, la puntita se encuentra en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué estamos hablando, profesor? Estamos hablando de lo siguiente. Acuérdate de la teoría. Acabamos de verlo, joven. Estamos en este caso, ¿cierto? Vamos de estado líquido a estado sólido. La puntita de esta flecha que se envuelve a sí misma está en el lado izquierdo. ¿Y qué implica? Que el signo del calor va a ser negativo. O sea que en la ecuación esta de aquí tomaremos el signo negativo. Eso es lo que implica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, en calor de transformación, como estamos yéndonos de estado líquido a estado sólido, estamos dirigiéndonos hacia la izquierda, entonces tomará el signo negativo. La masa ¿cuánto vale? Bueno, no sabemos cuánto vale, simplemente le ponemos M. ¿Y el L cuánto vale? El L cuánto vale, acá, dato de problema, tiene que ponerte dato, 80. 80, ahí está. O sea, sería menos 80M, sería el Q sub 2. Ahora, ¿qué te dice el principio de la calorimetría? Te dice que la suma de los calores es igual a cero, o el calor ganado más el calor perdido es igual a cero. Entonces, lo que te dice lo siguiente, que el calor Q sub 1 más el calor Q sub 2 es igual a cero. Q sub 1 de verde más Q sub 2 de azul es igual a cero. Profe, pero Q sub 1, ¿dónde está? Es 320. Acá lo reemplazo. 320. ¿Ok? Más Q sub 2. ¿Dónde está Q sub 2? Acá está. Es menos 80M. Entonces acá lo reemplazas. Acá sería menos 80M. Ajá. Eso es igual a cero. Opera, jovencito. Eso es bastante sencillo, ¿no? Acá las M, bueno, se te van un cero, se te va un cero. Este pasa a sumar. 32 entre 8 sería 4 gramos, ¿cierto? Se acabó. Alternativa a la letra C. Listo, jóvenes. Entonces, ese sería el procedimiento para ese tipo de problemitas. Ahora, vamos a continuar. Ojalá nos den unos 5 minutitos más de su tiempo. ¿Está bien? Para el problema número 8. Problema un poquito más complicado, pero el procedimiento es parecido. Dice, se mezclan 20 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius con 54 gramos de agua a 100 grados Celsius, como se muestra en la figura. Determina la temperatura de equilibrio de dicha mezcla. Se desprecia cualquier pérdida de calor. Claro, o sea, solamente hay transferencia de calor entre el hielo y el agua, y nada más. Olvídate del medio ambiente. Está, por ejemplo, está aislado del medio, por ejemplo, con un termo, ¿no? Lo pones en un termo y empieza a interaccionar ese sistema. Muy bien. ¿Qué tenemos por el lado izquierdo? Por el lado izquierdo, acá tenemos el hielo a menos 10 grados Celsius. ¿Cuánta masa de hielo tenemos? 20 gramos. Entonces acá voy a colocar de manera ordenada 20. 20 gramos de hielo. Por otro lado tenemos agua. Esta agua se encuentra a 100 grados Celsius y esta agua se encuentra en estado líquido a 100 grados Celsius.
Y tenemos una masa de agua de 54 gramos. Claro, porque el agua a 100 grados Celsius también podría estar en vapor. También, pero el gráfico te indica de que es hielo con un líquido. Entonces se descarta de que el agua esté en estado de vapor. Mira, esos detalles hay que tener en cuenta también, ¿ok? Ahora, ¿qué más, jovencito? Lo que pasa es lo siguiente, que este hielo, a medida de que se junta con el agua, mira, este hielo lo introducimos en el vaso con agua. Aquí está, acá están los cubitos de hielo dentro de ese vaso lleno de agua. Y lo que va a pasar es lo siguiente, jóvenes, que esos dos van a llegar a una temperatura de equilibrio. Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar con el agua? El agua de lo que estaba a 100 grados Celsius va a disminuir su temperatura a una temperatura que no conocemos todavía, una temperatura T. Ahora, ¿qué pasa con el hielo? El hielo de lo que estaba a una temperatura de -10 va a pasar a una temperatura de 0. Luego, acá va a acontecer algo muy interesante. De lo que estaba como hielo se va a fundir, se va a derretir el hielo y se va a pasar a estado líquido con este calor Q2. Luego, todo derretido, digamos, ya en estado líquido, va a aumentar su temperatura hasta una temperatura T con un calor Q3. O sea, para que el hielo llegue hasta esta temperatura, hemos tenido que aplicar calor Q1, Q2 y Q3. Y a esta temperatura, el hielo ya no va a estar como hielo, sino va a estar como líquido. Entonces, va a estar algo así, líquido. Ya no va a haber cubito de hielo. ¿De acuerdo, joven? Eso lo he puesto de una manera solamente referencial. Muy bien, ya. Ahora, ¿qué más, jovencito? Lo que tenemos que hacer es distinguir qué calores tenemos. Por ejemplo, calor Q-Sub 1, Q-Sub 2 y Q-Sub 4 son calores sensibles, puesto de que hay variación de temperatura. Entonces, para ello vamos a aplicar esta formulita de aquí. Vamos con el calor Q-Sub 1. Q-Sub 1 es el calor debido a este hielo, ¿de acuerdo? Entonces, calor Q-Sub 1 debido al hielo. En este caso, estamos en estado sólido. El agua está en estado sólido, ¿de acuerdo? Entonces, acá vamos a hacer el cálculo de Q-Sub 1, aplicando esta formulita de aquí. Empecemos. Calor específico. Calor específico del hielo o del agua en estado sólido es 0,5. Por favor, no te confundas con este calor específico de 1. Calor específico de 1 es cuando el agua está en estado líquido. Cuando el agua está en estado sólido es de 0,5. Entonces, por eso, como el Q1 está implicada cuando la sustancia, en este caso el agua, está en estado sólido, por eso que Q1 tengo que tener en cuenta el 0,5. El calor específico como 0,5 cuando el agua está en estado sólido. ¿De acuerdo? Calor específico entonces 0,5 aquí. 0,5 multiplicado por la masa. La masa es la masa de este hielo, 20 gramos. Multiplicado por la temperatura final menos la inicial. La temperatura final es 0, la inicial es -10. O sea, sería 0 menos -10. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, acá empezamos a operar. Acá sería 0,5 por 20, 10 multiplicado por 10. O sea, acá sería 100 calorías. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué más? Vamos con el calor Q-3. El calor Q-3 es cuando el agua ya está en estado líquido. Ajá, entonces acá el calor específico también cambia. Ten cuidado. El agua está en estado líquido para este mismo hielo, ¿no? Para este hielo. Por eso lo estoy pintando de este colorcito de aquí. Estos calores Q-1 y Q-3, le estoy coloreando este fondo de color verde oscuro, porque se trata del mismo hielo, de estos 20 gramos de hielo. Reemplacemos, jovencito, esta formulita para este hielo de 20 gramos de masa.
Empecemos. Calor específico, profesora. Tenga cuidado. Q sub 3 es cuando el hielo ya se ha derretido, o sea, el agua está en estado líquido. Y cuando eso sucede, el calor específico de agua en estado líquido es 1. Una caloría por grado Celsius. Entonces acá sería 1. ¿De acuerdo? Esto multiplicado por la masa. ¿La masa cuánto vale? Vale 20 gramos. Multiplicado por, abro paréntesis, la temperatura final, profesor. La temperatura final es T. La temperatura inicial es 0. O sea, sería T menos 0. Y se acabó. Operando eso, ¿no? Acá sería 20 T, 20 por T. Bueno, acá le coloco 20 T. 20 T calorías. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Solamente unos 5 minutitos más a lo mucho. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, los que deseen salir, claro, están todos libres de salir. También si la señorita tutora permite, tiene la amabilidad. Ahora, vamos con el calor Q4. Profesor, el calor Q4 es del agua en estado líquido. Ajá, en estado líquido. Pero es del agua que tiene 54 gramos. O sea, lo voy a colorear de este color. Este calor Q4 implica para esta cantidad de agua de 54 gramos, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a reemplazar esta masa de agua para el calor Q4, teniendo en cuenta de que el agua está en estado líquido, ¿de acuerdo? Empecemos. Calor específico para el Q4 vale 1. ¿La masa cuánto vale? 54. Y la temperatura, profe, la temperatura es final menos inicial, siempre, siempre. Final es T, inicial es 100. Sería T menos 100. Abro paréntesis. T, T menos 100. Temperatura final menos la temperatura inicial. Y bueno, si tú haces ese cálculo, sería 54 por T menos 100. O sea, sería 54 por T menos 100 calorías. Muy bien. Ahora, ya tenemos los tres calores. Falta uno ahora. Falta un calor. Pero este calor no es calor sensible. Este calor Q2 es un calor de transformación. Y en este caso estamos ante un proceso de fusión. Cuando se va de estado sólido a estado líquido. Es fusión para esta porción de hielo, ¿de acuerdo? Para este hielo se ha fusionado. Estos 20 gramos de hielo. ¿Qué hacemos entonces, jóvenes? Tenemos en cuenta primero el signo. Va de sólido a líquido. Entonces, el signo que vamos a tener en cuenta es, ¿qué signo, jóvenes? El signo positivo, puesto de que va de estado sólido a estado líquido. Cuando ocurre lo contrario, sería signo negativo. ¿De acuerdo? Tengan claro eso. La masa es la masa de este hielo, que es 20 gramos, porque está implicado este hielo en este proceso de fusión. Sería 20. A ver, 20. Multiplicado por el L, es el calor latente de fusión, que es 80 en este caso. Acá está, 80. Y se acabó, sería más 8 por 2, 16, 1600 calorías. Finalmente, ¿qué se hace, jóvenes? Muy sencillo, muy sencillo. Principio de la calorimetría, calor ganado más calor perdido es igual a cero. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos cuatro calores. Calor Q sub 1, calor Q sub 2. O sea, sería la suma de calor Q1 más calor Q sub 2, ¿de acuerdo? Más calor Q sub 3, ¿dónde está el calor Q sub 3? Es este de aquí. Más el calor Q sub 4, y esto es igual a ¿cuántos, jóvenes? A cero. Eso es lo que nosotros vamos a reemplazar. Y se acabó el problema, jóvenes. ¿Cuánto vale el calor Q sub 1? Vale 100. Acá está. Calor Q sub 1 vale 100. Más calor Q sub 2, ¿cuánto vale?
1600 o más 1600 si tú quieres, más 1600 más calor Q sub 3. ¿Cuánto vale calor Q sub 3? Acá está, 20T. Y más el calor Q sub 4. ¿Cuánto vale ese Q4? Vale 54 por T menos 100. Y se acabó el problema, jóvenes. 54 por T menos 100. Eso ya te lo dejo de tarea para tu casa, para que lo hagas ahora mismo si tú gustas. Operando eso, o haces la operación, y te va a dar la temperatura igual a 50 grados Celsius, ¿ok? Temperatura igual a 50 grados Celsius. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Vamos a pasar a dictar las claves. Ahí está, le puedes tomar una captura de pantalla.